Imagínate que hay un momento exacto del año donde la Tierra cambia de dirección energética y casi nadie se da cuenta. Un instante preciso donde la luz y la oscuridad quedan en equilibrio, donde el planeta entero entra en un punto de balance y justo en ese mismo momento la mente colectiva empieza a destrabarse. Eso es exactamente lo que pasa este 20 de marzo. Ocurre el equinoccio, uno de los momentos más importantes del ciclo natural de la Tierra. Y al mismo tiempo, Mercurio deja de estar retrógrado. Es decir, el cielo marca un cierre y un reinicio al mismo tiempo. Para el hemisferio sur empieza el otoño, la naturaleza empieza a soltar. Y muchas personas, sin entender por qué, también empiezan a sentir lo mismo. Más necesidad de silencio, más ganas de ordenar la vida, más claridad sobre cosas que antes estaban confusas. Pero lo interesante es esto. El equinoccio no es solo un evento astronómico. Durante miles de años las civilizaciones usaron este momento como un punto de cambio profundo, un momento para revisar la vida, cerrar ciclos y tomar decisiones importantes. Porque cuando el planeta cambia de estación, algo adentro nuestro también se mueve. Y en este video vamos a entender qué significa realmente este equinoccio, qué está pasando a nivel energético, psicológico y astrológico, y por qué este puede ser uno de los momentos más importantes del año para hacer un cambio real. Hay momentos del año que parecen pasar desapercibidos, un día más en el calendario, una fecha cualquiera, pero si uno se detiene un segundo y mira el cielo con un poco más de atención, descubre que la Tierra está atravesando uno de esos puntos exactos donde todo cambia de dirección. Y el equinoccio es uno de esos momentos. No es una metáfora, no es una idea espiritual inventada, es un evento real que ocurre en el cielo. Un instante preciso donde, visto desde la Tierra, el Sol cruza el ecuador celeste y empieza un nuevo movimiento en el cielo. Ese instante, en el 2026, ocurre el 20 de marzo a las 11:46 de la mañana en Argentina. Y lo interesante es que sucede algo muy simbólico durante el equinoccio. El planeta entra en un momento de equilibrio entre la luz y la oscuridad. La palabra equinoccio viene del latín y significa algo así como noche igual. Pero incluso eso tiene un pequeño truco, porque en realidad el día y la noche no duran exactamente lo mismo. El día suele ser unos minutos más largo por cómo la atmósfera curva la luz del sol. Sin embargo, la idea del equilibrio sigue siendo muy poderosa, porque este momento marca el punto donde la naturaleza cambia de dirección. En el hemisferio norte empieza la primavera, en el hemisferio sur empieza el otoño. Mientras en el norte el mundo empieza a brotar, en el sur el mundo empieza a recogerse. Es como si el planeta respirara. Un hemisferio inhala vida, el otro exhala. Y nosotros estamos en esa respiración. Si vivís en Argentina o en cualquier lugar del hemisferio sur, este equinoccio marca el comienzo del otoño astronómico. Eso significa que la cantidad de luz del día empieza lentamente a disminuir. Las tardes se acortan, las noches se vuelven un poco más largas. Y aunque a veces no lo notemos conscientemente, nuestro cuerpo sí lo percibe. El sistema nervioso humano está profundamente conectado con la luz. Nuestros ritmos biológicos, el sueño, la energía, incluso el estado de ánimo, están influenciados por el ciclo de luz y oscuridad. Por eso, cuando cambian las estaciones, muchas personas sienten muchos cambios internos. Más introspección, más cansancio, más necesidad de silencio, más ganas de frenar. Y eso no es debilidad, es naturaleza. El otoño siempre fue para muchas culturas un tiempo de maduración. No es el momento de empezar mil cosas, es el momento de ver qué creció durante el año, qué dio frutos y qué ya no tiene sentido seguir sosteniendo. La naturaleza hace exactamente eso. Los árboles no se aferran a sus hojas, las sueltan. Y ese gesto tan simple es una de las enseñanzas más profundas que existen. Soltar también es parte de la vida, y el equinoccio es un recordatorio de ese proceso. Ahora, hay algo más interesante todavía en este equinoccio. No solo ocurre este cambio, también sucede otra cosa que muchas personas venían esperando. Mercurio deja de estar retrógrado. Mercurio está relacionado con la mente, la comunicación, los pensamientos, las decisiones y la forma en que interpretamos la realidad. Cuando Mercurio está en retrógrado, muchas personas sienten que todo se vuelve más confuso. Malos entendidos, conversaciones que no fluyen, pensamientos que dan vueltas, situaciones que se repiten hasta que algo se entiende. Pero cuando Mercurio vuelve a avanzar, algo cambia. La mente empieza a ordenar piezas. Cosas que estaban trabadas empiezan a destrabarse. Conversaciones pendientes encuentran palabras. Y muchas personas sienten como si se levantara una niebla mental. Entonces este equinoccio trae algo muy interesante. Por un lado, la energía natural del otoño. Por otro, una sensación de claridad mental que vuelve. Es como si el cielo estuviera diciendo algo muy simple. Ahora es momento de entender, de ordenar, de decidir qué queda y qué se va.
En muchas tradiciones antiguas, el equinoccio era considerado un umbral, no solo un cambio de estación, un cambio de ciclo. Civilizaciones enteras organizaban calendarios, agricultura, rituales y celebraciones alrededor de estos momentos del año. En Japón, por ejemplo, existe un día especial dedicado al equinoccio de primavera, donde se celebra la naturaleza y se honra la vida. En la tradición persa, el año nuevo comienza justo en el equinoccio. En muchas culturas indígenas de América, estos momentos estaban relacionados con la maduración de los cultivos y la preparación para nuevas etapas. No porque el equinoccio tuviera magia, sino porque la naturaleza es el calendario más exacto que existe. La humanidad siempre miró el cielo para orientarse. Y cuando entendés eso, el equinoccio deja de ser una idea mística y se vuelve algo profundamente humano. Un punto de referencia, un momento donde el tiempo parece hacer una pausa. Psicológicamente también pasa algo muy interesante en estas fechas. Los investigadores llaman a esto el efecto nuevo comienzo. Cuando el cerebro percibe el inicio de un ciclo, un lunes, un cumpleaños, un año nuevo o incluso un cambio de estación, aumenta la motivación para cambiar hábitos. Es como si mentalmente separáramos nuestra vida en capítulos y el equinoccio puede funcionar exactamente así, un nuevo capítulo. No porque el universo nos obligue, sino porque nosotros elegimos usar ese momento para mirar nuestra vida con más claridad. Preguntarnos cosas importantes. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy sosteniendo? ¿Qué me está drenando energía? ¿Qué cosas siguen teniendo sentido? ¿Y qué cosas ya cumplieron su ciclo? El otoño es una estación profundamente sabia. Mientras el verano es expansión, actividad, movimiento, el otoño empieza a invitar a otro ritmo, más introspección, más silencio, más profundidad. Es una estación donde muchas personas sienten ganas de ordenar su casa, su vida, sus pensamientos. Y esto tiene lógica, porque en la naturaleza el otoño es tiempo de preservar, guardar semillas, elegir lo que vale conservar, dejar atrás lo que ya terminó. Es curioso cómo el mundo moderno muchas veces intenta ir en dirección opuesta a la naturaleza. Vivimos en una cultura que quiere que estemos siempre activos, siempre productivos, siempre avanzando. Pero la vida real funciona en ciclos. La respiración tiene ciclos, el corazón tiene ciclos, el día tiene ciclos, las estaciones tienen ciclos. Y cuando aprendemos a respetar estos ritmos, aparece algo que muchas personas buscan durante años: equilibrio. No el equilibrio perfecto, ese no existe, pero sí un equilibrio interno. Un estado donde dejamos de pelear con la vida y empezamos a escucharla. Desde lo energético, muchas tradiciones ven el equinoccio como un momento de balance. No porque exista una energía mágica medible ese día, sino porque el símbolo es muy potente. La luz y la oscuridad en equilibrio. La acción y el descanso. El hacer y el sentir. El mundo exterior y el mundo interior. Y cuando uno se toma un momento para observar su propia vida, muchas veces descubre que algo está desbalanceado. Quizás demasiado ruido, demasiadas obligaciones, demasiadas expectativas externas y muy poco espacio para escuchar lo que uno realmente siente. Entonces el equinoccio puede convertirse en algo muy simple. Un momento para parar, respirar y volver a alinearse con uno mismo. No hace falta hacer rituales complicados. De hecho, muchas veces las cosas más simples son las que más impacto tienen. Ordenar un espacio de la casa, escribir en una hoja qué cosas querés soltar, salir a caminar al sol, tomarte un rato sin pantallas. Son pequeñas acciones que le dicen al cerebro algo importante. Empieza un nuevo ciclo. También es un buen momento para observar nuestras relaciones. Mercurio directo suele traer claridad en ese terreno. Conversaciones que estaban pendientes, situaciones que necesitaban sinceridad. A veces el equinoccio trae ese impulso interno de decir lo que antes no podíamos decir, de poner límites, de aclarar lo que sentimos. Y eso no siempre es cómodo, pero muchas veces es necesario, porque el crecimiento interno rara vez ocurre en la comodidad absoluta. Crecer implica ver cosas, aceptar cosas, cerrar ciclos y abrir otros nuevos. El equinoccio nos recuerda que todo está en movimiento. Nada permanece igual para siempre, ni las estaciones, ni las emociones, ni las etapas de la vida. Y eso, lejos de ser algo triste, es profundamente liberador, porque significa que siempre hay posibilidad de cambio, siempre hay posibilidad de empezar de nuevo. Siempre hay posibilidad de aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. Si este equinoccio te encuentra más sensible, más reflexivo, con ganas de hacer cambios, no estás solo. Es un momento natural para eso. El cielo sigue su ciclo, la tierra sigue girando y nosotros seguimos creciendo dentro de esa danza enorme que es la vida. El equinoccio no viene a darte respuestas mágicas,
pero puede darte algo mucho más valioso, un momento para mirar hacia adentro, para preguntarte con honestidad dónde estás en tu vida y hacia dónde quieres ir, porque al final, cada ciclo de la naturaleza nos recuerda lo mismo. La vida siempre se transforma. Y nosotros también. Si este momento te resuena, si sentís que algo se está moviendo dentro tuyo con este cambio de estación, contame en los comentarios cómo estás viviendo esta energía. A veces, poner en palabras lo que sentimos ya es el primer paso para empezar a transformarlo. Y si te interesan estos temas de astrología, ciclos naturales y crecimiento interno, suscríbete al canal, porque en los próximos videos vamos a seguir explorando cómo estos movimientos del cielo también pueden ayudarnos a entender mejor nuestros propios procesos. Porque cuando aprendemos a mirar el cielo, muchas veces terminamos entendiendo mejor la Tierra. Y también, un poco más, a nosotros mismos.